Bienvenidos, hoy aprenderemos 3 lecciones estoicas para explorar y cultivar estas cualidades internas que pueden no solo elevar nuestra propia existencia, sino también ganarnos el respeto y la admiración de aquellos que nos rodean. Prepárate para embarcarte en este viaje hacia una vida más auténtica y valiosa. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de esta emocionante serie. Comencemos. 1. Definición de virtud. Para los estoicos, la virtud no se limita a la moralidad convencional, sino que implica vivir de acuerdo con la naturaleza racional y la armonía del cosmos. Las 4 virtudes cardinales son la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la moderación. La virtud como el bien supremo. Los estoicos creían que la única verdadera felicidad y satisfacción provienen de vivir una vida virtuosa. A diferencia de los placeres materiales o las riquezas externas, la virtud es intrínsecamente valiosa y está bajo nuestro control. La práctica de la sabiduría estoica implica el uso de la razón para discernir lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está, así como para vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón universal. La justicia como equidad y bondad. La justicia estoica no se limita a seguir las leyes sociales, sino que implica tratar a los demás con equidad, bondad y comprensión. Esto incluye tratar a los demás con respeto, practicar la empatía y contribuir al bien común. La fortaleza en la adversidad. La fortaleza estoica implica la capacidad de enfrentar desafíos y dificultades con coraje y resolución. Esto incluye aceptar el destino con serenidad y superar el miedo y la ansiedad mediante la razón y la autodisciplina. La moderación como equilibrio. La moderación estoica implica controlar los deseos y apetitos para evitar el exceso y la indulgencia. Buscar un equilibrio entre los placeres y las necesidades y practicar la autodisciplina en todas las áreas de la vida. La coherencia entre pensamiento y acción. Para los estoicos, la verdadera virtud implica coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace. Vivir de acuerdo con los principios éticos y mantener la integridad en todas las situaciones es fundamental para cultivar la virtud. La importancia de la práctica constante. La virtud no es un estado estático, sino un proceso continuo de automejora y desarrollo moral. Requiere práctica constante, reflexión y esfuerzo consciente para cultivar y fortalecer las virtudes en la vida cotidiana. En resumen, practicar la virtud según la filosofía estoica implica vivir de acuerdo con los principios éticos fundamentales, cultivando la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la moderación en todas las áreas de la vida para alcanzar la verdadera felicidad y realización. 2. Distinguir entre lo que podemos y no podemos controlar. Los estoicos creían en la importancia de discernir entre aquello que está dentro de nuestro control y aquello que no lo está. Mientras que no podemos controlar eventos externos o circunstancias más allá de nuestro poder, sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes hacia ellos. La naturaleza como guía. Según los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza es aceptar el curso de los acontecimientos como parte del orden natural del universo. Reconocen que la vida está llena de eventos impredecibles y, en lugar de resistirse a ellos, abogan por adaptarse y fluir con ellos. La inevitabilidad del cambio y la impermanencia. Los estoicos comprendían que todo en la vida es transitorio y sujeto a cambio. Por lo tanto, abrazar el destino implica aceptar la realidad del cambio y la impermanencia, en lugar de aferrarse a la ilusión de estabilidad y permanencia. Practicar la resignación activa. La aceptación del destino no implica pasividad o resignación ante las circunstancias difíciles, sino más bien una forma de resignación activa. Significa reconocer las limitaciones de nuestro control y trabajar dentro de esos límites para hacer lo mejor posible en cualquier situación dada. La virtud de la serenidad.
aceptar el destino con serenidad y tranquilidad es considerado una virtud estoica. Esto implica mantener la calma y la compostura incluso en medio de desafíos y adversidades, confiando en que podemos encontrar fuerza y resiliencia dentro de nosotros mismos para enfrentar lo que sea que la vida nos depare. La liberación del sufrimiento. Al aceptar el destino, los estoicos buscaban liberarse del sufrimiento innecesario que surge de la resistencia y la lucha contra lo inevitable. Al rendirse a lo que no pueden cambiar, encuentran una paz interior que les permite vivir con mayor tranquilidad y satisfacción. Vivir en el momento presente. Abrazar el destino también implica vivir en el momento presente y apreciar cada experiencia como única y valiosa. En lugar de preocuparse por el futuro o lamentarse por el pasado, los estoicos se centran en el aquí y ahora, aprovechando al máximo cada momento de sus vidas. En conclusión, la aceptación del destino en la filosofía estoica implica reconocer la realidad del cambio y la impermanencia, abrazando las circunstancias de la vida con serenidad y sabiduría, y cultivando una actitud de resignación activa que nos libere del sufrimiento innecesario y nos permita vivir con mayor paz y plenitud. 3. La razón sobre las pasiones. Los estoicos creían en el dominio de la razón sobre las pasiones. Argumentaban que las emociones intensas, como el miedo, la ira o la tristeza, pueden nublar el juicio y llevar a acciones impulsivas y poco razonadas. Por lo tanto, abogaban por cultivar la capacidad de pensar con claridad y mantener el control sobre nuestras respuestas emocionales. La indiferencia hacia las cosas externas. Según la filosofía estoica, nuestras emociones están influenciadas por nuestras percepciones y juicios sobre los eventos externos. Por lo tanto, en lugar de aferrarnos a las cosas materiales o a las circunstancias externas para nuestra felicidad, los estoicos abogaban por la indiferencia hacia ellas, reconociendo que la verdadera paz y satisfacción provienen del interior. La práctica de la autodisciplina. Controlar las emociones requiere autodisciplina y autocontrol. Esto implica la capacidad de reconocer y gestionar nuestras reacciones emocionales en lugar de ser arrastrados por ellas. Los estoicos creían en el entrenamiento mental y la práctica constante para fortalecer nuestra capacidad de controlar nuestras emociones. La aceptación de las emociones naturales. Aunque los estoicos abogaban por controlar las emociones destructivas, también reconocían la importancia de permitir y aceptar las emociones naturales, como el dolor o la tristeza, como parte de la experiencia humana. Sin embargo, instaban a no dejarse llevar por estas emociones y a encontrar un equilibrio saludable entre reconocerlas y mantener la serenidad. La importancia del presente. Los estoicos enfatizaban la importancia de vivir en el momento presente y no preocuparse por el pasado o el futuro. Al centrarnos en el presente, podemos mantener nuestra atención en lo que está dentro de nuestro control y responder de manera consciente y reflexiva a las situaciones que enfrentamos, en lugar de reaccionar impulsivamente basándonos en emociones pasadas o futuras. La búsqueda de la virtud. Controlar las emociones también implica buscar la virtud y vivir de acuerdo con los principios éticos fundamentales. Al centrarnos en cultivar la sabiduría, la justicia, la fortaleza y la moderación, podemos desarrollar una base sólida para manejar nuestras emociones y tomar decisiones acertadas en la vida. En resumen, el control de las emociones en la filosofía estoica implica cultivar la razón sobre las pasiones, practicar la autodisciplina y la aceptación de las emociones naturales, vivir en el presente y buscar la virtud como guía para nuestras acciones y reacciones emocionales. 4. Reconocimiento de la humanidad compartida. Los estoicos reconocían la humanidad compartida entre todas las personas. Creían en la interconexión de todos los seres humanos y en la importancia de cultivar relaciones armoniosas basadas en el respeto mutuo y la comprensión. Principio de cosmopolitismo.
La filosofía estoica aboga por el cosmopolitismo, que es la idea de que todos los seres humanos son ciudadanos del mundo. Esto implica que debemos tratar a los demás con empatía y compasión, independientemente de su origen étnico, cultural o social. Práctica de ponerse en el lugar del otro. La empatía es una habilidad importante en la filosofía estoica, que implica la capacidad de comprender y compartir los sentimientos y experiencias de los demás. Los estoicos animaban a ponerse en el lugar del otro para comprender mejor sus puntos de vista y necesidades. Actuar con compasión y bondad. La compasión es otro valor central en la filosofía estoica, que implica actuar con bondad y comprensión hacia los demás. Esto incluye ayudar a aquellos que están en necesidad, consolar a los afligidos y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Rechazo de la indiferencia y el egoísmo. Los estoicos rechazaban la indiferencia y el egoísmo y abogaban por actuar con generosidad y altruismo. Creían que al ayudar a los demás y contribuir al bienestar común, también promovemos nuestro propio bienestar y realización personal. La virtud de la amabilidad. La amabilidad es considerada una virtud en la filosofía estoica. Implica tratar a los demás con gentileza, cortesía y consideración, reconociendo su dignidad y valor como seres humanos. La importancia de la comunidad. Los estoicos valoraban la comunidad y la colaboración entre las personas. Creían en trabajar juntos para lograr objetivos comunes y en apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. Practicar la gratitud y el perdón. La gratitud y el perdón son cualidades importantes en la filosofía estoica, que implican reconocer las bondades que recibimos de los demás y liberarnos de resentimientos y rencores pasados. Al practicar la gratitud y el perdón, promovemos relaciones saludables y armoniosas con los demás. En resumen, la empatía y la compasión son valores fundamentales en la filosofía estoica, que enfatizan la importancia de conectar con los demás, actuar con bondad y comprensión, y cultivar relaciones armoniosas y significativas en la vida. 5. Integridad personal. Para los estoicos, la honestidad es la base de la integridad personal. Creían en la importancia de vivir de acuerdo con nuestros principios y valores, y ser honestos en nuestras palabras y acciones es fundamental para mantener esa integridad. Alineación con la razón. La honestidad y la sinceridad están en línea con el ideal estoico de vivir de acuerdo con la razón. Reconocían que la mentira y la falsedad eran irracionales y conducían a la confusión y al conflicto, mientras que la honestidad promovía la claridad y la coherencia. Confianza y respeto mutuo. Ser honesto y sincero fomenta la confianza y el respeto mutuo en las relaciones interpersonales. Cuando somos transparentes en nuestras comunicaciones, construimos relaciones más sólidas y significativas basadas en la confianza y la autenticidad. Autenticidad personal. La honestidad nos permite ser auténticos y genuinos en nuestras interacciones con los demás. Al expresar nuestras verdaderas opiniones, sentimientos y experiencias, cultivamos una conexión más profunda y significativa con quienes nos rodean. Responsabilidad personal. Ser honesto implica asumir la responsabilidad de nuestras palabras y acciones. Reconocemos nuestras fallas y errores sin intentar ocultarlos o justificarlos, lo que nos permite aprender y crecer a partir de ellos. Ética en la comunicación. Los estoicos valoraban la ética en la comunicación, lo que implicaba hablar con honestidad y sinceridad, pero también con tacto y consideración por los sentimientos de los demás. Buscaban encontrar un equilibrio entre la franqueza y la empatía en sus interacciones con los demás. Consistencia y coherencia. La honestidad y la sinceridad requieren consistencia y coherencia en nuestras palabras y acciones. Mantenernos fieles a nuestros principios y valores nos ayuda a evitar la hipocresía y a construir una reputación de integridad y confiabilidad. Crecimiento personal.
Practicar la honestidad y la sinceridad nos permite ser conscientes de nosotros mismos y de nuestras motivaciones. Nos desafía a examinar nuestras creencias y comportamientos de manera honesta y a buscar constantemente el crecimiento personal y la mejora. En conclusión, en la filosofía estoica, hablar con honestidad y sinceridad es esencial para vivir una vida virtuosa y en armonía con la naturaleza. La honestidad promueve la integridad personal, la confianza mutua, la autenticidad y el crecimiento personal, lo que contribuye a relaciones más significativas y satisfactorias con los demás. 6. La virtud de la humildad. Los estoicos creían en la importancia de la humildad y la autocrítica como vehículos para el crecimiento personal. Reconocían que nadie es perfecto y que siempre hay espacio para mejorar. Por lo tanto, la disposición para aceptar las críticas y reconocer nuestras imperfecciones es fundamental para el desarrollo de la virtud. El discernimiento entre críticas constructivas y destructivas, los estoicos enseñaban a discernir entre críticas constructivas que ofrecen oportunidades para aprender y crecer, y críticas destructivas, que provienen de motivaciones negativas o falta de comprensión. Aceptar críticas constructivas con gratitud y usarlas como oportunidades para el autoexamen y la mejora es una habilidad valiosa. La oportunidad de autoevaluación. Las críticas proporcionan una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y comportamientos desde una perspectiva objetiva. Al enfrentar críticas, los estoicos buscaban examinar sinceramente su conducta y considerar cómo podrían aplicar los comentarios recibidos para crecer y desarrollarse como personas. La práctica de la imparcialidad. Los estoicos abogaban por la imparcialidad y la objetividad al enfrentar las críticas. En lugar de reaccionar defensivamente o tomar las críticas como ataques personales, buscaban evaluarlas de manera objetiva y considerarlas desde una perspectiva neutral. El reconocimiento de la falibilidad humana. Los estoicos entendían que todos somos seres humanos imperfectos y que cometer errores es parte de la experiencia humana. Por lo tanto, en lugar de sentir vergüenza o culpabilidad por las críticas recibidas, abogaban por verlas como oportunidades para aprender y crecer en sabiduría. La importancia del crecimiento continuo. Para los estoicos, el crecimiento personal y la automejora eran objetivos constantes en la vida. Aceptar y aprender de las críticas era visto como un aspecto esencial de este proceso, ya que proporcionaba valiosas lecciones para mejorar como individuos y avanzar hacia la virtud. En resumen, aprender de las críticas en la filosofía estoica implica cultivar la humildad, discernir entre críticas constructivas y destructivas, reflexionar objetivamente sobre nuestras acciones, practicar la imparcialidad y reconocer la oportunidad de crecimiento continuo que ofrecen las críticas. Al abrazar las críticas como oportunidades para aprender y mejorar, podemos avanzar en nuestro camino hacia la virtud y la realización personal. 7. Reconocimiento de nuestra insignificancia en el cosmos. Los estoicos creían en la insignificancia relativa de los individuos en comparación con el vasto cosmos. Esta perspectiva les enseñaba a mantenerse humildes y a no exagerar su importancia en el mundo. Al reconocer nuestra pequeñez en el contexto del universo, podemos cultivar una actitud de humildad y aceptación. Aceptación de nuestras limitaciones y errores. Practicar la humildad implica reconocer nuestras limitaciones y errores como seres humanos. Los estoicos entendían que todos somos falibles y que cometer errores es parte de la experiencia humana. En lugar de sentir vergüenza o negar nuestras imperfecciones, la humildad nos permite aceptarlas con serenidad y aprender de ellas. La virtud de escuchar y aprender de los demás. La humildad nos permite reconocer que no tenemos todas las respuestas y que podemos aprender mucho de los demás.
Practicar la humildad implica escuchar activamente las perspectivas y opiniones de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras, y estar abiertos a aprender de su sabiduría y experiencia. La renuncia a la arrogancia y la vanidad. Los estoicos abogaban por renunciar a la arrogancia y la vanidad, ya que estas cualidades obstaculizan el crecimiento personal y la conexión con los demás. Practicar la humildad implica abandonar el deseo de destacar sobre los demás y en su lugar buscar la conexión y la comprensión mutua. La apreciación de la interdependencia. La humildad nos ayuda a reconocer nuestra interdependencia con los demás y con el mundo que nos rodea. Nos enseña a valorar la contribución de los demás a nuestras vidas y a ser agradecidos por su apoyo y generosidad. Al comprender que no podemos lograrlo todo por nosotros mismos, cultivamos una actitud de humildad y aprecio por las relaciones humanas. La práctica de la modestia y la sencillez. Practicar la humildad implica adoptar una actitud de modestia y sencillez en nuestras acciones y relaciones. Esto significa no buscar constantemente el reconocimiento o la atención, sino más bien actuar con modestia y discreción en todas nuestras interacciones. En resumen, practicar la humildad en la filosofía estoica implica reconocer nuestras limitaciones y errores, escuchar y aprender de los demás, renunciar a la arrogancia y la vanidad, apreciar nuestra interdependencia con los demás y practicar la modestia y la sencillez en nuestras acciones y relaciones. Al cultivar una actitud de humildad, podemos vivir con serenidad y sabiduría, y cultivar relaciones más auténticas y significativas con los demás. 8. Aceptación del curso natural de los eventos. Los estoicos creían en la idea de que todo en la vida tiene su propio curso natural y su tiempo adecuado. Practicar la paciencia implica aceptar este hecho y confiar en el proceso, incluso cuando las cosas no salen según lo planeado o cuando enfrentamos retrasos y contratiempos. Control de las reacciones impulsivas. La paciencia nos ayuda a controlar nuestras reacciones impulsivas ante las adversidades y los desafíos. En lugar de actuar precipitadamente o reaccionar con ira o frustración, practicar la paciencia nos permite mantener la calma y responder de manera reflexiva y serena. La virtud de la tolerancia. Los estoicos abogaban por la tolerancia hacia las diferencias y las opiniones de los demás. Practicar la tolerancia implica respetar y aceptar las perspectivas y creencias de los demás, incluso cuando difieren de las nuestras. Esto nos permite cultivar relaciones armoniosas y fomentar un sentido de comunidad y comprensión mutua. La aceptación de lo que no podemos controlar. La paciencia y la tolerancia están estrechamente relacionadas con la aceptación de lo que no podemos controlar en la vida. Los estoicos enseñaban a enfocar nuestra energía en aquello que está dentro de nuestro control y a dejar de preocuparnos por lo que está más allá de nuestro poder. Practicar la paciencia y la tolerancia implica aceptar las situaciones tal como son y encontrar formas constructivas de lidiar con ellas. La importancia del crecimiento personal. La paciencia y la tolerancia son cualidades que promueven el crecimiento personal y la automejora. Al practicar la paciencia, aprendemos a ser más pacientes con nosotros mismos y a aceptar nuestras propias limitaciones y errores. Al practicar la tolerancia, desarrollamos una mayor comprensión y empatía hacia los demás, lo que fortalece nuestras relaciones y nos hace más compasivos y comprensivos. La conexión con la virtud. La paciencia y la tolerancia están intrínsecamente ligadas a las virtudes estoicas como la sabiduría, la justicia y la bondad. Practicar la paciencia y la tolerancia nos ayuda a vivir de acuerdo con estos principios éticos fundamentales y a cultivar una vida más significativa y satisfactoria. En resumen, practicar la paciencia y la tolerancia en la filosofía estoica implica aceptar el curso natural de los eventos, controlar nuestras reacciones impulsivas, respetar las diferencias y las opiniones de los demás, aceptar lo que no podemos controlar, promover el crecimiento personal y vivir de acuerdo con los principios éticos fundamentales.
Al cultivar estas cualidades, podemos vivir con mayor serenidad, compasión y sabiduría, y construir relaciones más armoniosas y significativas con los demás. 9. Cultivar la sabiduría. La excelencia comienza con la búsqueda de la sabiduría. Los estoicos creían que la sabiduría era el conocimiento de cómo vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón universal. Buscar la sabiduría implica cultivar una mente abierta, aprender de la experiencia y reflexionar sobre las enseñanzas de los filósofos y sabios del pasado. Practicar la justicia, la excelencia también implica vivir de acuerdo con los principios de justicia y equidad. Esto implica tratar a los demás con respeto, compasión y empatía, y buscar activamente el bienestar de los demás. Practicar la justicia implica reconocer la igualdad inherente de todos los seres humanos y actuar con integridad en todas las situaciones. Desarrollar la fortaleza, la excelencia requiere fortaleza y resiliencia en la cara de los desafíos y adversidades. Esto implica desarrollar la capacidad de enfrentar los obstáculos con coraje y determinación, sin dejarse abrumar por el miedo o la ansiedad. Cultivar la fortaleza implica aceptar los desafíos como oportunidades para crecer y fortalecerse. Practicar la moderación, la excelencia también implica encontrar un equilibrio saludable en todas las áreas de la vida. Esto implica practicar la moderación en nuestras acciones y deseos, evitando los extremos y buscando un equilibrio armonioso. Cultivar la moderación nos ayuda a mantener el control sobre nuestras emociones y deseos y a vivir con integridad y autenticidad. Buscar la mejora continua, la excelencia implica un compromiso constante con el crecimiento personal y la automejora. Esto implica establecer metas desafiantes y trabajar diligentemente para alcanzarlas. Buscar la excelencia implica aprender de nuestros errores y experiencias y esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos en todas las áreas de la vida. Vivir de acuerdo con nuestros valores, la excelencia implica vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y auténticos. Esto implica actuar con integridad y coherencia en todas las situaciones y tomar decisiones basadas en principios éticos y morales sólidos. Buscar la excelencia nos ayuda a vivir una vida significativa y satisfactoria, en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. En resumen, buscar la excelencia en la filosofía estoica implica cultivar la sabiduría, practicar la justicia, desarrollar la fortaleza, practicar la moderación, buscar la mejora continua y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Al comprometernos con la búsqueda constante de la excelencia, podemos cultivar una vida de significado, propósito y realización personal. 10. Reconocimiento de la interdependencia. Los estoicos entendían que todos estamos interconectados y que nuestras acciones tienen un impacto en los demás. Practicar la generosidad implica reconocer esta interdependencia y actuar con compasión y empatía hacia los demás. Cultivar la bondad y la compasión, la generosidad surge de una actitud de bondad y compasión hacia los demás. Practicar la generosidad implica estar atento a las necesidades de los demás y estar dispuesto a ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Esto puede incluir ofrecer nuestro tiempo, recursos o apoyo emocional a quienes lo necesiten. Desarrollar una mentalidad de abundancia. Los estoicos abogaban por cultivar una mentalidad de abundancia en lugar de escasez. Practicar la generosidad implica reconocer que tenemos suficiente para compartir con los demás y que al dar, también recibimos. Esto nos permite actuar con generosidad y apertura hacia los demás. Fortalecer los lazos comunitarios. La generosidad fomenta la creación de lazos comunitarios más fuertes y relaciones más significativas. Al compartir con los demás, construimos un sentido de conexión y pertenencia, y contribuimos al bienestar general de la comunidad. Fomentar la gratitud y el aprecio.
Practicar la generosidad nos ayuda a cultivar la gratitud y el aprecio por lo que tenemos. Al reconocer la bondad y la generosidad de los demás, desarrollamos un mayor sentido de gratitud por nuestras propias bendiciones y privilegios. Promover el bien común. La generosidad es fundamental para promover el bien común y construir una sociedad más justa y equitativa. Al compartir nuestros recursos y ayudar a los demás, contribuimos a crear un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar y alcanzar su máximo potencial. Vivir de acuerdo con los principios éticos. Practicar la generosidad nos ayuda a vivir de acuerdo con los principios éticos y morales fundamentales, como la justicia, la bondad y la compasión. Al actuar con generosidad, nos acercamos más a la realización de nuestra humanidad y nos convertimos en mejores seres humanos. En resumen, practicar la generosidad en la filosofía estoica implica cultivar una actitud de bondad y compasión hacia los demás, desarrollar una mentalidad de abundancia, fortalecer los lazos comunitarios, fomentar la gratitud y el aprecio, promover el bien común y vivir de acuerdo con los principios éticos fundamentales. Al comprometernos con la práctica de la generosidad, podemos contribuir al bienestar de la comunidad y cultivar una vida más significativa y satisfactoria para nosotros y para los demás. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de las enseñanzas estoicas. Espero que estas lecciones hayan resonado contigo tanto como lo han hecho conmigo. Recuerda, en un mundo lleno de caos, la filosofía estoica nos ofrece un faro de serenidad y sabiduría. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte para más contenido inspirador y motivacional. Además, dale un gran pulgar arriba si te ha sido útil.